Capítulo 1. Y fueron 10, y un mundo nuevo. El sol del verano se colaba entre las copas de los imponentes pinos del Parque Nacional Yosemite. El aire olía a tierra seca, savia de árbol y al peculiar aroma de las salchichas que el hombre de edad avanzada, Maxwell Tennyson, cocinaba en la parrilla portátil de su vieja casa rodante, mientras silbaba una canción aparentemente sin ritmo que solo él conocía. A su vez, su nieta, Gwendolyn Tennyson, pasaba el rato sentada al aire libre y leyendo un libro. Benjamin Kirby Tennyson, de 10 años, otro de los nietos de Max, estaba sentado en una roca plana a unos metros del campamento, con el ceño fruncido en una mueca de concentración absoluta. Sus dedos recorrían la superficie fría y metálica del extraño reloj caído del cielo, el Omnitrix, que se había adherido a su muñeca y que le había cambiado la vida en apenas el inicio de su viaje por las vacaciones de verano. La carátula negra y verde mostraba un reloj de arena estilizado, ahora en reposo mientras Ben giraba el bisel con cuidado. A ver, fuego ya lo probé, diamante también, 4 grasos es genial para romper cosas, XLR8 es rapidísimo, acuático, mejor lejos de la superficie. Ultra T es excelente con las máquinas, fantasmático da malas sensaciones, bestia es un perro grandote, insectoide apesta pero vuela, y materia gris es un cerebrito. Creo que ya lo tengo todo. Pero, si al menos supiera cómo alargar el tiempo de uso, o que esta cosa me dé el alien que necesito y no el que quiere. El muchacho hizo una pausa a su introspección acerca del aparato, observando la silueta oscura de 10 alienígenas en la carátula que iban cambiando al paso de cuantas veces girase el bisel. Una sonrisa de satisfacción infantil curvó sus labios. Había probado los 10, al menos una vez, y aún así tenía problemas para adaptarse al reloj en sí. Se notaba que tenía fallos. Entre pulsaciones y combinaciones de movimientos del selector sin activar el mecanismo, el reloj entonces emitió un pitido débil luego de realizarse la combinación que Ben sin darse cuenta había realizado, fue un sonido casi imperceptible. Ahora en la carátula, los iconos parpadearon en una secuencia que Ben no reconoció. ¿Qué es esto? ¿Una actualización? Pensó el muchacho Tennyson, tocando la pantalla con curiosidad. El reloj vibró con una intensidad creciente. Un zumbido agudo llenó el aire del bosque, espantando a un par de ardillas cercanas. Oye, para. Ni siquiera apreté nada. Exclamó Ben, sacudiendo la muñeca e intentando hacer que el ruido parase para no llamar la atención de su abuelo o su prima. Entonces, del núcleo del Omnitrix, brotó una esfera de luz verde neón que envolvió a Ben por completo. El chico sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies y el mundo se convirtiera en un túnel de colores caleidoscópicos y estática. La sensación era como caer en un pozo sin fondo, pero al mismo tiempo como si lo estiraran desde todas direcciones. Un pitido electrónico resonó en sus oídos, era la voz del reloj, una voz robótica e inerte como la de un asistente virtual. Protocolo de teletransporte forzado activado. Calibración. Error. Coordenadas no verificadas. El grito de Ben se perdió en el vacío antes de que la luz verde se extinguiera tan rápido como apareció cual estrella, esfumándose en el vacío del cosmos, dejando solo el silencio del bosque y el aroma de salchichas quemándose en la parrilla. Era como si Ben hubiese simplemente dejado de existir. Hace 40 minutos. Se vería el que alguna vez había sido un pacífico puerto pesquero, pero que ahora se había convertido en un infierno. Las casas de techos de teja naranja estaban envueltas en llamas o reducidas a escombros, el aire estaba cargado de humo negro, el eco de risas estridentes y el llanto de los pocos civiles que no habían logrado huir. En el centro de la plaza principal, un hombre de nariz roja y esférica como una pelota de payaso, con una larga cabellera azul recogida en 2 coletas, flotaba en el aire. Literalmente. Su cuerpo estaba dividido en secciones. Una mano sostenía un sable, el torso giraba de forma independiente y sus pies pateaban el aire a varios metros de distancia. Resultaba ser Baggy el payaso, el cual se reía a carcajadas mientras sus hombres saqueaban y quemaban todo a su paso. Ya, ¿creen que ustedes podrán vencerme? Soy el Capitán Baggy. No hay forma en que unos mocosos como ustedes puedan anteponerse ante mi poderío. Bufó el hombre payaso mientras parecía estar recomponiendo sus partes, hasta que...
Buggy salió disparado, su cabeza rebotando contra un barril antes de volver a unirse a su cuerpo con un chasquido cómico. De pie entre las llamas, con su chaleco rojo y su característico sombrero de paja, Monkey D. Luffy apretaba el puño con una sonrisa despreocupada. Oye, narizotas. Te dije que yo era tu oponente. Gritó Luffy con su típica sonrisa despreocupada. A su lado, Nami, la gata ladrona, observaba la escena con el ceño fruncido mientras cargaba una bolsa algo rota que dejaba ver objetos de oro, joyas y otros tesoros de gran valor que se hacían resaltar ante su ropa clara y cabello anaranjado, claramente más preocupada por el botín que por la pelea. ¿Ese es tu plan? ¿Golpearlo hasta que se canse? No puedes golpear a alguien que se divide, idiota. Gritó la mujer pelinaranja mientras se mostraba ofuscada por la torpeza del muchacho enfrente suyo que parecía restarle importancia a la situación. Vaya. Solo son palabras vacías para mí, un niño de goma. Puede que me hayas golpeado, pero solo fue suerte. No me tomará mucho darte una paliza. Presumió el pirata Buggy, dividiendo su brazo en 5 secciones flotantes mientras su mano empuñaba una serie de 3 cuchillos. Estas partes se lanzaron contra Luffy como un enjambre de avispas. Luffy esquivó las primeras, pero la lluvia de cortes era demasiado errática. La pelea estaba estancada, y para colmo, la banda de Buggy, o mejor dicho los piratas que parecían haber resistido la pelea y empezaban a levantarse nuevamente, empezaban a rodearlos, cortando cualquier ruta de escape. Fue en ese momento que en el epicentro del caos cayó un rayo de luz verde que cruzó el cielo con nubes de orangetón y se estrelló contra el suelo de la plaza, levantando una nube de polvo y escombros. El impacto fue sordo, pero no explosivo. Cuando el polvo se disipó, un extraño ser bípedo, de color azul metálico con placas negras en los hombros y las piernas, se levantaba tambaleándose. Tenía una cola larga, un casco aerodinámico con una visera oscura y ruedas en lugar de pies. El símbolo del Omnitrix ahora de color negro y blanco brillaba en su pecho. ¿Dónde? Se escuchaba la voz de Ben, o una voz algo similar a la suya, algo filtrada por el casco del extraño ser. Este se vio las manos por curiosidad. 2 brazos flacos y algo largos de figura aerodinámica con 3 pinzas a forma de dedos, muy afiladas. ¿Qué? Pero ni siquiera quería ser XLR8. Estúpido reloj. La queja de Ben ahora en esa forma se cortó en seco al ver el panorama. Casas ardiendo, gente huyendo, tipos con cuchillos y pistolas con parafernalia de payasos riendo como hienas, y un tipo con nariz de payaso volando en pedazos mientras atacaba a un chico con sombrero de paja. Ben por un momento habría dudado. Esos sujetos le recordaban a su pavor por los payasos, era algo que no podía evitar. Pero vio a la gente en peligro y no lo pensó más. Podía quejarse del Omnitrix todo lo que quisiera, pero había una regla que el abuelo Max le había inculcado a fuego. Si alguien necesita ayuda, ayudas. Bueno, tal vez ahora me sirva más ser rápido que ser fuerte. Dicho esto, el mundo se ralentizó alrededor de Ben. Para los piratas de Buggy, fue como si una ráfaga de viento azul atravesara la plaza. En menos de un segundo, Ben en su forma de XLR8 se convirtió en un borrón imparable. Pasó junto a un pirata que blandía una espada, al cual le quitó el arma de la mano y lo mandó a volar con la pura inercia de su carrera, dejando que choque contra una pared ya estando noqueado. Corrió en círculos alrededor de un grupo de 5, creando un pequeño tornado que los lanzó por los aires contra una fuente seca. A otro que apuntaba con un mosquete a un anciano, le arrebató el arma, le quitó la bala, volvió a cargarla con un corcho de una botella cercana y se la devolvió en la mano. ¿Qué? El pirata confundido apretó el gatillo por reflejo mientras revisaba qué había en el cañón, y el corcho le golpeó la frente, haciendo que dé una vuelta de campana y quede frío en el suelo. En cuestión de 3 segundos, una docena de los hombres de Buggy yacían en el suelo, gimiendo y sin entender qué les había golpeado. Luffy y Nami se quedaron congelados cuando escucharon los gemidos de dolor de los demás piratas sin entender qué había pasado. Así fue hasta que centraron su vista en el ser azul que ahora estaba parado en el centro de la plaza, con los brazos cruzados y una postura arrogante. ¿Acaso será otro usuario de fruta del diablo? Exclamó el pirata payaso con impresión, nunca había visto a nadie moverse a una velocidad tan abrumadora. Sugoi. ¡Qué rápido! Apenas pude verlo.
exclamó el chico con el sombrero de paja, con los ojos abiertos como platos y brillando con estrellas por la primera impresión que le había causado ese sujeto. Boogie, mientras tanto, ya había reunido nuevamente sus partes y observaba al recién llegado con una mezcla de furia e incredulidad luego de haberse sorprendido por su velocidad. ¿Y tú quién demonios eres, bicho raro? Estás interrumpiéndome. Ben giró su cabeza hacia Boogie, la visera brillando. El chico desde dentro sonrió, siempre había querido decir una frase de héroe, y aunque aún tenía ese miedo residual hacia los payasos, se aclaró la garganta. Oh, no. Solo soy un chico que estaba de vacaciones. Pero veo que con tipos como tú, un héroe nunca puede tener un día libre. Luffy soltó una carcajada. Nami se llevó una mano a la frente. Así que te crees gracioso, insecto. Veamos qué tal te defiendes contra esto. Bara Bara, festival. Gritó Boogie, dividiendo su cuerpo en una nube de partes cortantes que se abalanzaron sobre XLR8 y Luffy. Ben reaccionó al instante, ya con un plan en mente de cómo derrotar a ese sujeto. Corrió en círculos alrededor de Boogie a una velocidad vertiginosa, creando un torbellino de viento que atrapó todas las partes del pirata en un remolino. Las manos, los pies, los cuchillos y la cabeza de Boogie giraban sin control dentro del ciclón improvisado. Tú, chico de goma. Mándalo a volar. Gritó la voz metálica de XLR8 mientras seguía manteniendo en el ciclón a Boogie, el cual no dejaba de gritar por girar sin control. Luffy no necesitó más instrucciones. Estiró sus brazos hacia atrás todo lo que pudo, sus palmas abiertas. Sus manos impactaron como dos cañones contra el torso de Boogie, que en ese momento había sido compactado por la fuerza del torbellino. El pirata payaso salió disparado como una bala de cañón humana, atravesando el techo de una casa en ruinas y perdiéndose en el horizonte, con un grito de frustración que se fue desvaneciendo. Maldito sea. El resto de los piratas, al ver a su capitán derrotado de forma tan humillante, huyeron despavoridos, dejando caer sus armas y el botín saqueado. XLR8 dejó de correr. El silencio volvió a Orange Town, roto solo por el crepitar de las llamas apagándose y los vítores tímidos de algunos vecinos que se asomaban desde sus escondites. Luffy y Nami se acercaron a la extraña criatura azul con aún la sorpresa inundando sus ojos. Eso fue increíble. Eres súper rápido. Dijo el muchacho de sombrero de paja, dando saltitos emocionados alrededor del chico alien. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes también una de esas frutas extrañas del diablo? Antes de que Ben pudiera responder, un pitido empezó a escucharse mientras el símbolo de su pecho empezaba a temblar y parpadear en un color rojizo, hasta que un destello rojo incandescente recorrió el cuerpo de XLR8, cegando momentáneamente a Luffy y Nami de la vista de aquel ser. La silueta azul se encogió, las ruedas desaparecieron y la figura metálica se desvaneció, dejando en su lugar cuando el brillo cesó a un niño de 10 años, con el pelo castaño alborotado, una camiseta negra con una raya blanca, pantalones cargo verde oliva y zapatillas blancas con negro. Ahora el símbolo en su pecho pasó a ser un reloj puesto su muñeca, y el color del dial estaba en un apagado rojo. Ah, vamos. ¿Otra vez? Ni siquiera fueron 5 minutos. Se quejó Ben, sacudiendo el reloj con molestia. El que hizo esto debió de dejarme un instructivo. El chico de sombrero de paja y la mujer pelinaranja se quedaron de piedra al ver la escena. No se esperaban que quien los hubiese ayudado terminase siendo un muchacho mucho más joven que ellos mismos. Luffy parpadeó varias veces mientras se tallaba los ojos esperando ver bien. Nami abrió la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Eres un mocoso? Esputó Luffy con cierta incredulidad y su forma directa de ser. Oye, que tengo nombre y es Ben. Y sí, soy un niño. ¿Algún problema? Replicó el ahora identificado para el dúo como Ben, cruzándose de brazos con una mezcla de orgullo herido y vergüenza mientras aparentaba gallardía. Luffy se inclinó hacia adelante, acercando su cara a la de Ben con una sonrisa de oreja a oreja mientras le revolvía el pelo. No te lo tomes a mal, eres un mocoso muy fuerte. Únete a mi tripulación de piratas. Serás mi nakama. Ben parpadeó ante las palabras de ese chico. Piratas. Nakama. Su cerebro de 10 años tardó un segundo en procesar.
Acababa de salir de un bosque en Estados Unidos, había viajado en un túnel de colores, peleado contra un payaso que podía dividir su cuerpo en partes, y ahora un chico con sombrero de paja y aparentes poderes elásticos le pedía que fuera un pirata junto a él. Ben por un momento pensó más de la cuenta. O tal vez pensó exactamente lo suficiente para trazar un plan. Miró el dial del Omnitrix, todavía en rojo. Seguía sin energía. Luffy lo observaba con esa sonrisa enorme, esperando una respuesta como si la pregunta de unirse a una tripulación de piratas fuera la cosa más natural del mundo. Nami, en cambio, lo estudiaba con ojos calculadores, como si estuviera valorando si sería una carga o un activo. Ben entonces levantó un dedo. Denme un minuto. Sin esperar respuesta, se alejó hacia los escombros del puerto. No corría. Solo caminaba con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, mirando el horizonte. El olor a salitre era denso, completamente distinto al pino húmedo de Yosemite. Incluso el cielo le resultaba extraño, todo a sus ojos era nuevo para él. Cuando al pasar de los minutos, se escuchó el pitido suave del Omnitrix, el cual le anunció que ya se había recargado y su símbolo pasó de nuevo a su color verde. Ben ya había llegado a la orilla de lo que quedaba de un almacén portuario. Entró por el hueco donde antes había una pared. No necesitaba mucho tiempo. Solo necesitaba ser más listo por unos minutos. Presionó el botón al costado del dial para que el bisel se alzara y giró el selector hasta una figura en específico y lo hundió. El destello verde fue breve. Donde antes había un niño de 10 años, ahora había una criatura gris del tamaño de una rata, con una cabeza desproporcionadamente grande y ojos anaranjados que captaban cada detalle del ambiente con una precisión casi quirúrgica. Materia Gris fue el alien elegido, entonces el Galván trepó en silencio por una estantería caída, esquivó un montón de sogas quemadas, y llegó a un escritorio volcado del que asomaban rollos de pergamino arrugados y un par de libros encuadernados en cuero que habían sobrevivido al caos de milagro. Los abrió como pudo teniendo en cuenta su tamaño reducido y empezó a leer. Eran cartas de navegación. Registros de rutas marítimas con nombres que no le decían absolutamente nada. East Blue, Grand Line, Rivers Mountain, Lowtown. Ningún continente reconocible. Ninguna referencia a América, a Europa, a Asia, a ningún lugar que existiera en cualquiera de los globos terráqueos que había visto en la escuela o en los libros del abuelo Max. En otro libro encontró algo que parecía una enciclopedia geográfica básica. El mundo entero era agua. Un único océano dividido en 4 mares y una línea maldita en el centro. Los mapas mostraban islas dispersas como migajas, sin masas continentales de tamaño real. Materia Gris se quedó inmóvil sobre la página durante 3 segundos exactos, que para ese cerebro equivalían a un tiempo razonablemente largo de procesamiento. No es la Tierra, no es ninguna versión de la Tierra que éste conociese, ni tampoco es un país desconocido, o isla sin registrar, ni siquiera un experimento encubierto del gobierno. Es otro mundo. Literalmente. El pitido del tiempo límite fue casi un alivio, dejando que la luz rojiza nuevamente invada el cuerpo de Ben volviendo a su forma humana, ahora con un conocimiento más amplio sobre el mundo en el que estaba. Ben se sentó en el suelo del almacén destruido, entre el olor a madera quemada y sal, con la carta de navegación todavía en la mano. La miró un momento más. Después la dobló con cuidado y se la metió en el bolsillo del cargo. El reloj volvía a estar en rojo. El joven portador del Omnitrix apoyó los codos en las rodillas. Pensó en el abuelo Max preocupado y haciendo hasta lo imposible para saber dónde estaba, pensó en Gwen que seguramente ya estaría con cara de te lo dije antes incluso de saber qué había pasado. Esos pensamientos dolían de una forma concreta, no abstracta, y Ben los dejó doler un segundo antes de guardarlos en algún lugar al fondo del pecho. Después se levantó. No era que la aventura le ganara al miedo. Era que el miedo no cambiaba los hechos, y los hechos eran que no había botón de vuelta a casa. Así que mientras ese botón no existiera, quedarse parado lamentándose era la única opción verdaderamente estúpida.
Aunque la idea de ser un pirata seguía sin convencerlo del todo. Ya con ese pensamiento en concreto, no resuelto, pero al menos ordenado, Ben volvió a la plaza. Estaba vacía. Las brasas todavía humeaban entre los escombros, y los pocos vecinos que se asomaban desde sus escondites lo miraron un segundo antes de desaparecer de nuevo. No había rastro de Luffy ni de Nami. Tardó menos de un minuto en entender por qué. Desde el extremo de la calle principal podía escuchar gritos, el golpeteo de pies sobre adoquines rotos, y la inconfundible voz de Luffy gritando algo entre carcajadas. Los lugareños, en su confusión por lo ocurrido, habían decidido que los piratas más cercanos eran los culpables de la destrucción, y esos piratas más cercanos eran Luffy y Nami. Ben entonces suspiró al ver la situación. Porque no me sorprende. Entonces echó a correr hacia el embarcadero. Luego de unos minutos de carrera logró encontrarlos en el muelle, con media docena de vecinos furiosos todavía a distancia prudente después de que Luffy había detenido accidentalmente una carreta con la cabeza y salido ileso. Nami gestionaba la retirada con su bolsa de oro bien sujeta y una expresión que mezclaba la irritación con el cálculo. Luffy, por su parte, tenía cargado sobre un hombro a un hombre de pelo verde con 3 espadas en la faja, aparentemente inconsciente, con un vendaje improvisado y algo manchado de rojo en el costado. Ben frenó al verlo. Eso no era alguien que se había quedado dormido. Oye. Los dos giraron. Luffy abrió los ojos de par en par y señaló a Ben con el dedo libre con la misma energía de quien acaba de encontrar un billete en el suelo. Mocoso. Volviste. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Quieres ser mi nakama? Ben ignoró el mocoso por ahora, y señaló con la barbilla al hombre inconsciente. ¿Qué le pasó a ese sujeto? Se ve bastante mal. Ah, Zoro. Peleó con el capitán de los de Baggy, pero a Zoro le costó más. Está bien, solo necesita dormir. Ben lo miró un segundo más. El vendaje seguía tiñéndose de rojo en el borde. No era grave, pero tampoco era nada. No soy doctor, pero se ve que necesita que alguien le cambie eso pronto. Luffy asintió con total despreocupación, como si Ben le hubiera confirmado algo que ya sabía y que resolvería en algún momento entre ahora y el fin del mundo. ¿Puedes seguir discutiendo eso a bordo? Dijo la hermosa pelinaranja sin mirarlo, ya desatando una de las amarras del barco. Porque esos tipos están juntando valor de nuevo, y no creo que nos dejen ir como si nada. Ben miró hacia atrás. Los lugareños se habían detenido a unos 30 metros. Efectivamente, estaban juntando valor. Ben giró hacia Luffy. Luffy le sostuvo la mirada con esa sonrisa permanente, sin ninguna intención de presionarlo, lo cual era curiosamente más efectivo que cualquier argumento. Ben pensó en el mapa doblado en su bolsillo. Pensó en el rojo del dial. Pensó en que la única forma de encontrar el camino de vuelta era entender primero dónde estaba, y que eso no iba a ocurrir parado solo en un muelle quemado. Ustedes son piratas buenos, ¿verdad? De los que no roban ni matan porque quieren. Claro que no somos así. ¿Y ese de ahí tampoco? Ben señaló a Zoro con algo de extrañeza, ciertamente su apariencia no transmitía mucha confianza incluso si estaba inconsciente. Zoro es el mejor espadachín del mundo. Bueno, va a serlo. El mundo es más grande de lo que crees, Luffy. Por eso mismo. Ben soltó el aire despacio. Una sonrisa le apareció sin que la invitara, del mismo tipo que la de Luffy, esa clase que anticipa problemas y los recibe con los brazos abiertos. Alguien tiene que asegurarse de que no te metas en líos, supongo. De acuerdo. Acepto. Pero nada de mocoso. Soy Ben. Luffy soltó una carcajada y le plantó una palmada en la espalda que casi lo mandó al agua. Bienvenido a mi tripulación, Ben. Ahora somos 4. Nami los observó desde cubierta con los brazos cruzados mientras soltaba la última amarra. Su mirada pasó de Luffy a Zoro inconsciente, a Ben con su reloj rojo en la muñeca, y de vuelta al horizonte abierto. Perfecto. Un capitán idiota, un espadachín que se desmaya en empates, y ahora un niño que se convierte en monstruo. Definitivamente voy a necesitar un mapa mejor para la Grand Line. Luffy se rió. Ben se rió también, aunque no estaba del todo seguro de por qué. El barco se separó del muelle despacio, dejando atrás el humo y los adoquines rotos de Orange Town. Cuando la isla se redujo a una mancha oscura en el horizonte, Ben apoyó los brazos en la borda y miró el mar. Era enorme de una forma que no había anticipado.
No era el océano de su mundo, ese que se podía cruzar en avión en pocas horas. Era otra cosa. Infinito de verdad. El Omnitrix seguía en rojo, silencioso en su muñeca. Ben lo miró un momento. El abuelo Max mirándolo con una sonrisa tranquila que transmitía esa confianza de mentor a aprendiz, ahora no sabía cuándo la volvería a ver. Gwen, con esa actitud prepotente y sabelo todo. Pero que demostraba sus momentos de cariño y sinceridad de la manera que solo ella sabía ser. Los guardó de vuelta en el fondo del pecho, donde los había puesto antes. Todavía dolían. Pero el mar no iba a reducirse porque él se quedara mirando el reloj. Mientras tanto, en otra realidad, en las profundidades del espacio, en un laboratorio flotante repleto de tecnología que desafiaba la comprensión humana, una alarma estridente rompió el silencio. Una figura pequeña, gris y de grandes ojos amarillos, Asmut, el primer pensador, se giró bruscamente hacia una consola holográfica. El icono del Omnitrix parpadeaba en rojo. Pero no era la señal de baja energía que conocía de memoria. Era otra cosa. Una firma dimensional completamente ajena a su base de datos. Asmut se acercó a la pantalla con la calma metódica de quien ha visto demasiadas catástrofes como para permitirse el lujo del pánico, pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado un instante más de lo habitual. Imposible. No era una exclamación. Era un diagnóstico técnico que no cerraba. Tecleó frenéticamente, abriendo capas de datos, triangulando la señal, descartando errores de calibración uno por uno hasta que ya no quedó ninguno que descartar. La señal era real. El prototipo estaba al otro lado de una frontera dimensional que, en teoría, no debía poder cruzar. El prototipo no tiene capacidad para realizar saltos interdimensionales sin activarse mediante una emergencia extrema. ¿Qué ha hecho el portador ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire del laboratorio sin que nadie la respondiera. Asmut abrió un canal de comunicación. La imagen granulada de un hombre con armadura oscura apareció en otra pantalla. Un mercenario, uno de los pocos seres del universo en quienes Asmut depositaba algo parecido a la confianza. Tetrax. Reúnete conmigo. Tenemos un problema de escala universal. Cerró el canal antes de que el otro pudiera responder. Ya sabía que vendría. Volvió a mirar la señal parpadeante en la pantalla. En 50.000 años de existencia, el Galván había aprendido a distinguir los problemas que se resolvían solos de los que se ramificaban. Este tenía todas las características del segundo tipo. En la Tierra, el camper de Max Tennyson estaba aparcada a un lado de una carretera polvorienta cerca del monte Rushmore, con el motor apagado y las luces interiores encendidas. El mencionado hombre tenía desplegado sobre la mesa del comedor un dispositivo que no parecía haber salido de ninguna tienda de electrónica convencional. Algo viejo, lleno de cables remendados y una pantalla pequeña que emitía un pitido intermitente. Lo miraba con una expresión que había aprendido a construir durante décadas de trabajo en las sombras. La calma de quien controla la situación, aunque por dentro la situación no esté controlada en absoluto. La señal de Ben había desaparecido. No apagada. No bloqueada. Desaparecida, como si el muchacho hubiera dejado de existir en el mismo universo donde estaba el rastreador. Max conocía esa diferencia. Y no le gustaba nada. Gwen estaba sentada frente a él, con el libro cerrado sobre la mesa y los brazos cruzados, mirando el dispositivo con los ojos entrecerrados de quien intenta entender algo que nadie le ha explicado todavía. Llevaba así 10 minutos, desde que Max había reanudado el viaje sin explicar nada, con paso rápido y cara de pocos amigos. Gwen, lo dijo con una calma que no sentía. Ella levantó la vista. Tendremos que hacer un viaje. Tu primo ha ido un poco más lejos de lo habitual. Gwen abrió la boca, probablemente para preguntar cuánto más lejos, o para señalar que esto era exactamente el tipo de cosa que pasa cuando le das un arma alienígena a alguien que ni siquiera ordena su cuarto. Pero algo en la cara de su abuelo hizo que cerrara la boca sin decir nada. Max ya estaba de pie, guardando el dispositivo y abriendo un compartimento oculto bajo el asiento del conductor del que extrajo equipo que definitivamente no era de acampada. Gwen lo observó un segundo. Después agarró su mochila.
Y en un vacío fuera del tiempo, donde las leyes de la física eran más bien sugerencias, una figura con un traje blanco impecable sostenía una taza de té con la parsimonia de quien tiene todo el tiempo del universo, porque literalmente lo tiene. El profesor Paradox observaba una grieta minúscula en el tejido del continuo espacio-tiempo con la misma expresión con la que un astrónomo observa una nova. Fascinación genuina, mezclada con la conciencia tranquila de que lo que viene a continuación va a ser considerablemente inconveniente para alguien. No era una grieta cualquiera. Era una cicatriz fina como un cabello, casi invisible, que conectaba su universo con otro regido por leyes completamente distintas. Un mundo donde el poder venía del mar en lugar de las estrellas, donde los mares no tenían fin conocido, y donde la fuerza de voluntad de ciertos individuos doblaba la realidad de formas que ni la tecnología más avanzada del universo conocido había logrado replicar. Un mundo, en definitiva, con su propio peso específico. Su propia densidad narrativa. Paradox dio un sorbo a su taza con té negro. Oh, vaya. Lo dijo con el tono de quien ya sabe lo que viene, ha visto las ramificaciones, y ha decidido que la mejor postura ante lo inevitable es una postura cómoda. Pero sus ojos, que habían visto el principio y el final de más cosas de las que cualquier ser mortal podría comprender, no eran los ojos de alguien que toma algo a la ligera. Esto va a ser terriblemente interesante. Y terriblemente peligroso. Hizo una pausa. La grieta pulsó una vez, apenas perceptible, como un latido. Las fisuras no tardarán en atraer a las plagas. Paradox dio otro sorbo a su taza. No se movió, no todavía. Había aprendido, a lo largo de más tiempo del que merecía la pena contar, que algunos hilos solo se pueden jalar desde el momento exacto. Demasiado pronto era tan malo como demasiado tarde. Por ahora, observar era suficiente. Por ahora. Este nuevo capítulo en la historia de la existencia había comenzado. Ben Tennyson, el niño con el reloj más poderoso del universo, estaba ahora en el East Blue. Y el destino de dos mundos empezaba a entrelazarse.